Buenos días amigos. Aquí los saludo con mucho cariño, su amigo Moisés. Y bueno, quisiera charlar con ustedes sobre un tema que nos atañe a todos los seres humanos. Es acerca del dolor, el dolor y el sufrimiento. Dos cosas que muchas veces se pueden solapar una a la otra, se pueden separar, pero vamos a ver mucho más que eso. ¿Qué les parece? Hice un escrito que quisiera compartirles acerca del dolor y el sufrimiento. Es un escrito poético que está basado especialmente en las personas que han sufrido de manera extraordinaria, de manera trascendental. Saben que he conocido a mucha gente que ha padecido cáncer. Aunado al padecimiento, o sea, a los síntomas dolorosos, perniciosos que trae un cáncer, también está otras cuestiones envueltas como la economía tan pésima que se puede tener, desajustes familiares y otras cuestiones que se unen, que causan mucho dolor, tanto físico por el padecimiento físico del cáncer, pero también las cosas virtuales dentro de los ambientes familiares, económicos o sociales también incluso. El caso es que el dolor y el sufrimiento es verdad que son dos cosas, pero puede que haya ciertos momentos en el que se confundan y se solapen uno al otro. Porque ¿quién puede usar su intelecto y decir, me duele porque me duele, pero opto por no sufrir? Mira, cuando está padeciendo algo como un cáncer severo, que te está quitando no solo tu pelo o tu apariencia te la ha deteriorado, no, el padecimiento físico se combina con las cosas, como mencioné antes, emocionales, porque envuelve tu raciocinio, y te voy a decir cómo. El padecer un cáncer y con todos sus atributos negativos que conlleva un cáncer, está también los contextos de la vida que se tienen. Por ejemplo, cuando se está bajo un dolor severo de trascendencia, puede tu subconsciente traer dolores añejos que viviste antes. Ya no los vives, pero los viviste. Injusticias incluso, cuestiones virtuales, cosas de familia, un divorcio, un daño que te hizo alguien, un daño trascendental. Y todo subconsciente lo pone en el día moderno cuando estás padeciendo ese cáncer pernicioso. Es ahí donde tu mente no puede separar lo que es el dolor y el sufrimiento. Es verdad que cuando se describe tales cosas, cuando uh, se hacen pláticas filosóficas al respecto, sí, parece muy seguro separar una cosa de otra, pero en su momento, ¿quién puede separarlo? Hay dolores tan intensos que, mira, te nublan el juicio, y cuando se nubla el juicio, te quita el terreno donde estás parado. Empiezas a cuestionar tu existencia, empiezas a cuestionar a Dios mismo, porque el dolor es lo que hace. He visto a personas que han padecido cáncer y también a sus familiares. Vamos a ver que el cáncer, por ejemplo, que experimenta una mujer amada por su buen esposo, ambos llevan el padecimiento. Uno por soportar el cuidado tan extraordinario que debe de tener aquella persona, su amada esposa, y esta por sobrellevar de manera franca las cosas a las que la somete el cáncer. Es algo tan extraordinario que lleva más allá de filosofar y hablar de estas cosas. Y bueno, hice un escrito que quiero compartirles, que nació o lo apoyé en esas conversaciones que me compartieron personas que sufrieron, que sufren y que me han enseñado a ver a través de sus palabras esas cosas que vivieron.
El sufrimiento, de nuevo, puede ser opcional, se dice, pero muchas veces, bajo un juicio nublado por el dolor físico o virtual, déjate digo, puedes pasar a terrenos de sufrimiento, del dolor al sufrimiento, y se solapan tales cosas. Es algo muy complicado. La vida de los seres humanos no es fácil porque somos complicados, los seres humanos. Al momento de que somos físicos, somos emocionales, mentales y espirituales, somos complicados porque somos frágiles. Nuestra condición, nuestra consistencia es imperfecta. Venimos de contextos dificultosos todos los seres humanos. Tenemos límites, tenemos fragilidades francas, perceptibles de unos para otros y de sí mismo cuando somos humildes y podemos ver que tenemos flaquezas, tenemos talón de Aquiles que por ahí nos duele, nos entra el dolor. Tenemos memorias incómodas, tenemos dificultades en el diario vivir que, es verdad, no son de trascendencia, algunas sí, algunas no, pero a veces nos vienen cosas que yo considero no solo que entran en un terreno de no fácil, no, sino que entran en un terreno de terrible, lo peor que te puede pasar. Y bueno, mi escrito tiene que ver con eso que me transmitieron personas que vi sufrir. Por ejemplo, mira esto. ¿Quién puede medir o describir el dolor que puede sentir un padre al tener en sus brazos a un hijo sin vida? No importa cómo haya venido, por una enfermedad o un accidente o otra cosa, tal suceso. Pero ¿quién puede medir? Ni el padre puede explicar tal cosa que está sintiendo. ¿A quién le importa si el dolor y el sufrimiento están juntos? Él no decide sufrir, pero en su momento, ese padre, por ejemplo, que recién se divorció o su esposa lo engañó o fue maltratado por sus mismos padres, todo eso se le junta porque su subconsciente trae esas cosas. Es tan difícil deshacerse del sufrimiento cuando el dolor es intenso. Es la forma en que yo lo explico basado en cómo he visto gente que ha sufrido mucho. Pero mucho, literalmente. Y bueno, mi escrito tiene que ver con ello. Y aquí se los comparto. Imagínate que una persona como la que escribí está expresándose en los términos en los que está sintiendo y sus palabras están emitiendo los conceptos que está viviendo. Y Dios estaba observando. Toqué el fondo del fondo. El tiempo mismo hizo perder el sentido de sus encantos. Y los minutos y las horas y los días ya no importaban. Se confundían entre mis grandes y pesadas amarguras que yo no sostenía. La oscuridad de la desgracia cruel azotó mi alma, ahuyentando la luz de la esperanza. La misma enfermedad escondida logró agazaparse entre mis entrañas y confundirse con mi fragilidad, atándome a su sádica tiranía. La belleza de la sonrisa, ¿dónde está? Los colores de la hermosura que encuentras en las flores, el encanto de las puestas del sol, el trino de las aves. Ya no podía ver con gozo tales cosas. El vuelo de las mariposas, ese que enamora, el colorido que se posa sobre los verdes campos. Todo pasaba a términos desdeñosos, cosas que mi ajetreo eterno no me dejaba ver. El gozo por ser, estar y tener, me había abandonado sin clemencia.
Dios estaba observando. La miseria no podía disimularse en mi sonrisa forzada, y mis ojos mismos sostenían la mirada que delata el deslustre que representa las tinieblas de la ignominiosa infelicidad. Acudí a Dios. Me pregunté, ¿dónde estás, Dios, cuando las mismas profundidades del Averno me laceran mis carnes con las penurias del mordaz abandono? Dios mío, ¿acaso las dimensiones de la tortura tienen poder absoluto para posarse sobre las cosas que Dios ama? ¿Dónde está el final de este impasible calvario? El sufrimiento se coloca como un verdugo omnipotente que estrangula hasta hacerme asomar en los horizontes abiertos del deseo afanoso de morir. Ya no quería estar vivo. Sentí que la muerte estaba a mi lado, sí, es cierto. Puse mi mano sobre su hombro para sostenerme en ella, y su misma piedad la hizo desear tomarme, pero no era mi tiempo. Le pedí a Dios que tomara mi alma y diera final a mi respirar. Le supliqué que revisara mi ser. Ya no se sostenían en mí siquiera los vestigios de aquellas ganas de vivir que algún día tuve, pero Dios no tomó parte en ello. Él sabía de mis fortalezas escondidas. Dios realmente estaba observando. Y sí, ahí estaba yo en el fondo. Toqué fondo, pero Dios me estaba observando. Me acompañaba. No todo estaba perdido. Más tarde entendí. El proceso tenía sus pronosticados variantes y poco a poco empecé a sentir que Dios estaba a mi lado. De algunos depósitos escondidos de mi alma empezaron a salir unas fuerzas que yo desconocía. Mi deteriorado cuerpo empezó a embotarse y a rechazar las cuchilladas del bestial dolor que se alimenta del suplicio que me abrazaba con fría vehemencia. De los mismos escondrijos de mi ser brotaba una resiliencia bendita que se matizaba entre las fragancias de la humildad y la aceptación. Esas cosas que nos engrandecen ante Dios y ante los nacidos de mujer. Pronto, empecé a notar mis deseos de vivir. Estos renacían a borbotones y la pasión por las bellas cosas de la vida nació con la robustez de los tallos de los grandes árboles que se posan en la virginidad de los jardines floreados que dan vida al gozo pleno. Desde siempre Dios me estaba observando. Él sostenía su tierna y bella mirada en mí, en mis fuerzas que vendrían para sostenerme ante el martirio inicuo del mal que me acontecía. Las sombras de la tortura empezaron a disipar su poder sobre mí, y venían a mi carne el frescor de la vitalidad, mi salud. Mi corazón empezó a llenar de esperanza y deseos de vivir. Mis deseos de vivir, esos que me habían abandonado. Mi fe, mi esperanza, mi resiliencia, mi fortaleza mental y espiritual tomaron otras dimensiones nuevas que se cubrieron de una humildad que se solapaba en la modestia que cubría la serenidad. Los grandes deseos de vivir se robustecieron con las virtudes y actitudes nuevas que me hacían ver novedosos colores, luces y sensaciones que engrandecían mis alrededores. Dios siempre me estuvo observando, y desde allí Dios se convirtió en mi fortaleza, en mi plaza fuerte, porque Dios siempre estuvo allí. Mi dolor no alcanzaba a permitirme verlo, a sentirlo. Pero cuando toqué fondo, el fondo del fondo,
empecé a sentir su presencia porque Él ya estaba allí. Dejó que el tiempo me ayudara a verlo, a sentirlo, a hacerme de Él con una fe renacida, renovada, una fe verdadera que me traía esperanza, una esperanza que se posesionó de mis entrañas para que yo saliera de aquel infierno. Dios estuvo observando. Dios estaba conmigo. Bueno, mis amigos, ese fue el escrito. Muchos de nosotros, yo me cuento entre ellos, no hemos sufrido en esas dimensiones. Hemos tenido dificultades, hemos perdido seres amados que nos ha dolido de un modo indescriptible. Pero llegar a esos términos en los que ya no se desea vivir, son cosas que solo aquellos que lo vivieron, lo han vivido, pueden explicar aún dentro de sus límites. Sabes que en mi caso siempre he respetado a esas personas que están dentro de aquel dolor que en sus palabras y en su forma de vivir pareciese que también dejan entrar a solaparse ahí el sufrimiento entre aquel dolor. Y es que yo he aprendido desde hace muchos años, tan solo por escuchar a la gente, que se solapan tales cosas. Cuando te duela algo, vive el dolor porque es necesario. El dolor nos avisa que hay problemas, nos avisa que hemos perdido, que ha cambiado la naturaleza de la sanidad, del bienestar, de la integridad, y nos impele a hacer algo por ello. Es verdad que el sufrimiento muchas veces tiene que ver con el razonar de forma sesgada, o sea, inapropiada, y estacionarse en la condición de victimez. Pero cuando estás sometido en el punto cumbre del dolor, muchas veces no puedes filosofar de esa manera. Simplemente estás allí en el infierno de esta vida. Bueno, te comparto esta charla apoyada de mi escrito. Un escrito que vino inspirado por gente que sí tuvo dificultades de ese estilo. Dios te bendiga, Dios los bendiga. Si estás pasando una dificultad de ese calibre, vívelo lo mejor que puedas, haz lo que esté en tus manos, y si es necesario hay que pedir ayuda, porque todos necesitamos ayuda en cierto momento, todos. Gracias por escuchar hasta este momento del video. Dios te bendiga, tu amigo Moisés Hernández. Para ti.